Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Y bueno, hoy tenemos un tema que no sé ni por dónde empezar. Imagínense el 4 de julio de 2025, un día cualquiera, y de repente. ¡Boom! La noticia que sacudió el mundo del entretenimiento turco. Ya el título lo dice todo, ¿verdad? La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, amigos, hoy vamos a sumergirnos en este bombazo. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada pista que nos llevó a esta noticia que honestamente nadie vio venir. Y no es un rumor más de una supuesta reconciliación o una nueva serie juntos. Es algo diferente. Y créanme, las reacciones fueron épicas, tanto en redes sociales como en los medios. Antes de que sigamos y como siempre les digo, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas, noticias de celebridades, análisis y mucho más. Activen también la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Ya saben, se suscriben, le dan a la campanita y se quedan para el chisme. Así que prepárense su bebida favorita, pónganse cómodos y acompáñenme a descubrir qué fue lo que pasó con Hande Erçel y Kerem Bürsin el 4 de julio de 2025. Para entender bien el impacto de esta noticia, retrocedamos un poco en el tiempo. Todos recordamos la explosión que fue Love is in the Air, ¿verdad? La serie que nos enamoró a todos, que rompió récords de audiencia, que nos hizo reír, llorar y por supuesto, suspirar por Eda y Serkan. Y por supuesto, todos caímos rendidos a los pies de Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes con su química, con su talento y con su encanto, nos cautivaron a todos. La serie terminó, pero la historia de amor de Eda y Serkan continuó en la vida real. Hande y Kerem comenzaron una relación que nos hizo soñar aún más. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Los veíamos juntos en eventos, en redes sociales, compartiendo momentos y gestos que confirmaban el amor que se tenían. Parecía que todo era un cuento de hadas, hasta que llegaron los rumores. Los rumores de ruptura, de discusiones, de distanciamiento. Al principio, nadie les daba mucha importancia. Son solo chismes, decíamos. Son solo especulaciones de los medios. Pero lamentablemente los rumores resultaron ser ciertos. La noticia de la ruptura entre Hande y Kerem fue un golpe duro para los fans. Nos entristeció, nos decepcionó, pero al final entendimos que las relaciones, como todo en la vida, pueden acabar. Pasaron los meses, Hande y Kerem continuaron con sus carreras profesionales. Hande se centró en nuevos proyectos, en su trabajo como modelo y en su vida personal. Kerem también siguió su camino, participando en nuevas series, explorando nuevos horizontes y demostrando su talento. Cada uno por su lado, pero siempre recordados por sus seguidores como una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento. Y entonces llegamos al 4 de julio de 2025. Un día normal como cualquier otro. La gente estaba pendiente de sus vacaciones, de sus planes de verano, y de repente la noticia. La noticia que lo cambió todo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bien, la noticia no fue una nueva relación, ni una reconciliación inesperada. La noticia fue mucho más allá. Ese día se filtraron unas fotos. Unas fotos tomadas por un paparazzi de Hande y Kerem caminando juntos. Hasta ahí, nada fuera de lo normal. Podríamos haber pensado que eran amigos, que se encontraron por casualidad. Pero el contexto de las fotos. Eso fue lo que lo cambió todo. En las fotos se veía a Hande y Kerem, no solo caminando juntos, sino entrando a un juzgado. Y no estaban en un evento, no era una sesión de fotos. Estaban entrando a un juzgado, para presentar una demanda. La demanda, según se filtró en la prensa turca, era contra la productora de Love is in the Air. Sí, lo escucharon bien. Contra la productora que les dio fama, que les unió, que les hizo enamorarse. ¿Y por qué? ¿Cuál era el motivo de la demanda? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde empieza el verdadero escándalo. El motivo de la demanda, según las fuentes más cercanas a la situación, era por derechos de imagen. Tanto Hande como Kerem acusaban a la productora de utilizar su imagen y sus nombres para fines comerciales, sin su consentimiento.
Resulta que después de la serie, la productora siguió utilizando imágenes de la pareja, incluso después de su ruptura, para promocionar sus productos, para generar interés en eventos, para vender merchandising, en resumen, para sacar provecho de su imagen sin darles ningún beneficio. Y aquí es donde se entiende el porqué de la sorpresa. Porque si bien es cierto que a veces los actores tienen desacuerdos con las productoras, en general suelen ser cosas pequeñas. Conflictos laborales, retrasos en pagos, etc. Pero esto era diferente. Esto era una demanda legal por el uso indebido de su imagen, algo que podría marcar un precedente en la industria. La noticia se propagó como la pólvora. Las redes sociales explotaron. Los fans, por supuesto, se dividieron. Algunos apoyaban a Hande y Kerem, aplaudiendo su valentía por defender sus derechos. Otros, en cambio, criticaban su decisión, argumentando que estaban siendo ingratos con la productora que les había dado la fama. Y por supuesto, no faltaron los que se mantuvieron al margen, esperando a ver cómo se desarrollaba la situación. La prensa turca, como era de esperar, se volcó en el tema. Empezaron a salir a la luz más detalles. Se filtraron documentos, declaraciones, testimonios. En ellos se revelaba que Hande y Kerem habían intentado negociar con la productora, pero que no habían llegado a ningún acuerdo. La productora, al parecer, se había negado a ceder, argumentando que ellos eran los que les debían la fama y que tenían todo el derecho a utilizar su imagen. La demanda, por supuesto, generó un gran debate en el mundo del entretenimiento turco. Muchos actores, actrices, productores y directores expresaron sus opiniones al respecto. Algunos defendían a Hande y Kerem, argumentando que era fundamental proteger los derechos de imagen de los artistas. Otros, en cambio, se mostraban cautelosos, advirtiendo que esta demanda podría afectar negativamente a la industria. El caso se fue desarrollando lentamente. Los abogados de Hande y Kerem presentaron sus argumentos. Los abogados de la productora hicieron lo mismo. Las audiencias se sucedieron, y los medios cubrían cada detalle. La expectación era máxima. ¿Quién ganaría? ¿Qué pasaría con Hande y Kerem? ¿Cómo afectaría esto al futuro de la industria turca? El caso aún está en curso, hasta la fecha que estoy grabando este vídeo. No se ha llegado a un veredicto final. Pero lo que sí es seguro es que esta demanda ya ha tenido un impacto significativo. Ha puesto sobre la mesa la importancia de proteger los derechos de imagen de los artistas, y ha generado un debate sobre la relación entre los actores y las productoras. Pero, ¿qué más hay detrás de esta impactante noticia? Profundicemos en los detalles y analicemos las ramificaciones que este caso podría tener en el futuro de la industria del entretenimiento turca. ***, la lucha por la propiedad intelectual, más allá de las apariencias ***. La demanda de Hande y Kerem no solo se trataba de una disputa legal. Era y sigue siendo una batalla por el reconocimiento de los derechos de los artistas sobre su propia imagen. En un mundo dominado por la imagen, donde la fama y la fortuna a menudo dependen de la capacidad de ser reconocidos y apreciados por el público, la imagen de un actor se convierte en su activo más valioso. La productora de Love is in the Air, como muchas otras en la industria, había capitalizado la popularidad de Hande y Kerem. Utilizaron su imagen en campañas publicitarias, en productos de merchandising y en eventos promocionales, incluso después de que la serie terminara y la pareja se separara. La pregunta clave era, ¿tenían derecho a hacerlo sin el consentimiento de los actores y sin compartir las ganancias generadas? La respuesta, según Hande y Kerem, era un rotundo no. Sus abogados argumentaron que la productora estaba explotando su imagen de manera ilegal, violando sus derechos de propiedad intelectual y generando ingresos a su costa. Esta acusación no solo se centraba en el aspecto financiero, sino también en el control de la propia imagen. Los actores querían tener voz y voto sobre cómo se utilizaba su imagen y en qué contexto se presentaba al público. ***, el papel de las redes sociales y la cultura del fan ***. La reacción de los fans ante la noticia de la demanda fue un claro reflejo de la complejidad de la relación entre los artistas y su audiencia. Por un lado, muchos fans expresaron su apoyo incondicional a Hande y Kerem, elogiando su valentía y su defensa de sus derechos. Veían en ellos a dos personas que luchaban por lo que creían justo, incluso a riesgo de enfrentarse a una poderosa productora. Por otro lado, también hubo voces críticas. Algunos fans argumentaron que Hande y Kerem deberían estar agradecidos con la productora por haberles dado la oportunidad de alcanzar la fama y el éxito.
Veían la demanda como un acto de ingratitud y consideraban que los actores estaban siendo demasiado exigentes. Esta división en la opinión pública pone de manifiesto la fuerte conexión emocional que los fans sienten hacia las celebridades. Para muchos, Hande y Kerem no eran solo actores, sino personajes a los que admiraban y con los que se identificaban. La noticia de la demanda rompió esa fantasía, mostrando un lado menos glamuroso de la industria del entretenimiento y obligando a los fans a cuestionar sus propias percepciones. Las redes sociales, por supuesto, fueron el epicentro de este debate. Los hashtags relacionados con la demanda se convirtieron en trending topics, y los fans compartieron sus opiniones, teorías y especulaciones. Los foros y grupos de fans se inundaron de comentarios, y las discusiones se extendieron a blogs, canales de YouTube y otras plataformas online. *** El impacto en la industria del entretenimiento turca ***. La demanda de Hande y Kerem ha tenido un impacto significativo en la industria del entretenimiento turca, y es probable que sus consecuencias se sientan durante muchos años. En primer lugar, ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor regulación y protección de los derechos de imagen de los artistas. La demanda ha impulsado un debate sobre la necesidad de establecer contratos más claros y justos, que protejan los intereses de los actores y les otorguen un mayor control sobre su imagen. En segundo lugar, ha generado un debate sobre la ética de la industria del entretenimiento. ¿Hasta dónde deben llegar las productoras para explotar la imagen de los actores? ¿Cómo deben repartirse las ganancias generadas por el uso de la imagen de los artistas? ¿Qué responsabilidades tienen las productoras hacia los actores una vez que la serie o película ha terminado? En tercer lugar, ha obligado a los actores a ser más conscientes de sus derechos y a defenderlos con firmeza. La demanda de Hande y Kerem ha servido de ejemplo para otros actores, animándolos a cuestionar los contratos que firman y a negociar mejores condiciones. *** Los testimonios y las filtraciones ***. La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, no tardó en sumergirse en el caso. Se filtraron documentos, declaraciones y testimonios que revelaban detalles sobre la relación entre Hande, Kerem y la productora. En algunos documentos filtrados, se ponía de manifiesto que Hande y Kerem habían intentado negociar con la productora en varias ocasiones. Habían expresado su preocupación por el uso de su imagen y habían solicitado una compensación económica. Sin embargo, la productora se había negado a ceder, argumentando que tenían derecho a utilizar su imagen y que los actores no tenían ninguna justificación para reclamar. En las declaraciones de algunos testigos, se revelaban tensiones entre Hande y Kerem, por un lado, y la productora, por otro. Se hablaba de desacuerdos sobre el control creativo, las campañas publicitarias y la distribución de las ganancias. *** El merchandising y las campañas publicitarias ***. Uno de los puntos centrales de la demanda era el uso indebido de la imagen de Hande y Kerem en merchandising y campañas publicitarias. Después de la serie, la productora había lanzado una gran cantidad de productos con la imagen de Eda y Serkan. Había tazas, camisetas, pósters, calendarios e incluso muñecos. Estos productos se vendían en tiendas online y físicas, generando importantes ingresos para la productora. Además, la imagen de Hande y Kerem se había utilizado en diversas campañas publicitarias, promocionando productos de diferentes marcas. Estas campañas se emitían en televisión, en Internet y en redes sociales, llegando a un público masivo. Los abogados de Hande y Kerem argumentaban que el uso de su imagen en merchandising y campañas publicitarias no contaba con su consentimiento expreso y que la productora estaba obteniendo beneficios económicos sin compartir las ganancias con ellos. *** La posible repercusión legal ***. El caso de Hande y Kerem podría sentar un precedente importante en la industria del entretenimiento turca. Si ganan la demanda, podría abrir la puerta a otras demandas similares y obligar a las productoras a ser más cuidadosas con el uso de la imagen de los actores. En el caso de que la productora ganara el juicio, se podría interpretar como una señal de que las productoras tienen un mayor derecho sobre la imagen de los actores y que los actores tienen menos control sobre su imagen después de la serie. *** Más allá del caso legal, el impacto personal ***. Más allá del ámbito legal y profesional, el caso ha tenido un impacto personal en Hande y Kerem. Ambos actores han tenido que afrontar el escrutinio público y la presión mediática. Han tenido que defender su posición, responder a las críticas y lidiar con las especulaciones sobre su vida personal. A pesar de todo, Hande y Kerem han demostrado una gran fortaleza y determinación.
Han seguido adelante con sus carreras profesionales y han mantenido una actitud positiva y resiliente. El futuro de Hande y Kerem ¿Qué les depara el futuro a Hande y Kerem? A pesar de la incertidumbre del caso legal, ambos actores tienen un futuro prometedor en la industria del entretenimiento. Hande, con su belleza, talento y carisma, seguirá siendo una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Tiene la capacidad de atraer a un gran público y de protagonizar proyectos exitosos. Kerem, con su talento y su versatilidad, seguirá demostrando su valía como actor. Tiene la capacidad de interpretar una amplia gama de personajes y de emocionar al público con su interpretación. Ambos actores, con su valentía y su determinación, han demostrado que están dispuestos a luchar por sus derechos y a defender sus principios. Han dado un ejemplo a otros actores y han contribuido a crear una industria del entretenimiento más justa y transparente. Conclusión. Un llamamiento a la reflexión. La noticia de Hande y Kerem, como hemos visto, es mucho más que un simple chisme del mundo del espectáculo. Es una llamada a la reflexión sobre la industria del entretenimiento, sobre los derechos de los artistas y sobre la relación entre la fama y la propiedad intelectual. Nos invita a cuestionar el statu quo, a analizar las dinámicas de poder y a exigir un trato más justo para los artistas. Nos recuerda la importancia de informarnos, de leer entre líneas y de no conformarnos con las apariencias. Este caso, en definitiva, es un reflejo de los cambios que se están produciendo en la sociedad, donde la conciencia sobre los derechos individuales y la protección de la imagen están cada vez más presentes. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Sé que es un tema complejo, pero creo que era importante analizarlo a fondo. Espero que les haya resultado informativo y que les haya dado algo en qué pensar. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con Hande y Kerem? ¿Creen que la productora tiene razón? ¿Cómo creen que se desarrollará el caso? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Y no se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Hasta la próxima. Un abrazo gigante.